Este problemita de onda sonora vamos a resolver específicamente, no de efecto Doppler. Entonces dice acá datos. Primero siempre vamos a sacar los datos para tener una idea bien clara de qué y cómo es lo que vamos a hacer para resolver el problema. Bueno, entonces dice, el silbato de un tren, la frecuencia es 650 Hz, frecuencia de la fuente 650 Hz. Y es escuchado por un observador en movimiento a la velocidad del observador es de 12 kilómetros por hora. Con una frecuencia del observador es de 500 Hz. Con esa frecuencia percibe el sonido del observador. Entonces, ya una vez que tenemos eso, dice, ¿cuál es la rapidez del tren? La velocidad de la fuente, porque el tren es el que emite el sonido, del tren dice, si están alejándose a una temperatura de 35 grados Celsius. Temperatura de 35 grados Celsius. Bueno, la gráfica más o menos sería, esos los datos. La gráfica para nosotros sería, acá vamos a ubicar. Entonces acá yo voy a hacer el tren. Los vagoncitos. Ahí. Otro acá. Entonces más o menos así dan una idea, ¿no? Del tren. De ahí, entonces, esto va con una cierta velocidad de la fuente. Eso es lo que vamos a encontrar. Luego, la persona está para este lado. Ya dice que la persona se mueve con una velocidad de 12 kilómetros por hora. Esa velocidad tenemos que convertir a metros por segundo, porque esto es 1 sobre segundo el hertz. Ya, entonces por eso vamos a convertir. Entonces sería 12. Sería 12 dividido directamente en 3.6. Sería 3,33. Entonces, 3,33. Acá sería 3,33 metros por segundo. Entonces, eso sería el valor que tenemos, ¿no? Bueno, ya una vez que tenemos todo esto, nosotros voy a borrar esto. Ya, entonces lo que vamos a hacer es aplicar directamente la fórmula para esto. Ahora, ¿qué fórmulas vamos a aplicar cuando nosotros tenemos un cuerpo que se mueven, ya sean se acercan los dos, o se alejan los dos, o se mueven a la derecha, o se mueven a la izquierda? Entonces, para eso tenemos un formulario. Nosotros debemos sí o sí aprender, ¿no? Pero yo voy a ir a ver al formulario. Voy a copiar, tenemos acá. Entonces, lo vamos a seleccionar, copiamos y luego nos vamos acá al problema, pegar. Entonces, las fórmulas que tenemos, por ejemplo, son estas de acá. ¿Y cuál es la que nosotros vamos a utilizar? En este caso, nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer es utilizar cuando los dos cuerpos se mueven y se alejan los dos. Acá dice, observador y la fuente se mueven. Ya, pero en este caso los dos se alejan. Acá dice observador y la fuente se alejan. Entonces, esta es la fórmula la cual nosotros vamos a utilizar para ese problema. Ya, entonces vamos a tener que copiar y dice acá, este espacio vamos a dejar acá. Dice, frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente. Acá sería velocidad del sonido menos velocidad del observador, velocidad del sonido más velocidad de la fuente. Entonces, esa es la fórmula que nosotros tenemos cuando los dos cuerpos se alejan. Acá nosotros podemos hacer así, por ejemplo, yo cuando paso clases con los estudiantes, acá hago esto. Uno para allá y el otro para acá.
Eso me indica, esto puedo decir velocidad de la fuente o del observador en este caso, y velocidad de la fuente. Ya esas flechitas indican que los dos se están alejando. Ya entonces eso, voy a borrar el formulario que tenemos. Entonces, eso sería esto de acá, lo vamos a eliminar. Entonces ya una vez esto igual lo vamos a eliminar. Entonces ya tenemos esa la fórmula para poder resolver el problema. Pero en este caso, ojo, hay que tener mucho cuidado antes de comenzar. ¿Por qué? Porque acá en el problema nos dicen que están a una temperatura de 35 grados Celsius. Entonces, la velocidad del sonido no es a temperatura ambiente. Temperatura ambiente es 340. Pero acá no es ambiente, es 35. Es mucho mayor. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar esa velocidad. La velocidad del sonido es igual a la velocidad del sonido. Esto es a una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Ya? Y ese valor ahorita vamos a dar, ¿ya? Más, acá tenemos también, ¿eso qué? 0,6 metros por segundo por grado centígrado y por la temperatura. Entonces, ojo, acá nosotros, por ejemplo, a 0 grados centígrados, la velocidad para nosotros es de 331,3 metros por segundo. Esa es la velocidad a esa temperatura. Ya, entonces eso hay que tener mucho cuidado, fijarnos la temperatura que nos dan en nuestros datos para, de acuerdo a eso, reemplazar valores. Entonces acá sería velocidad es igual a 331,3. Y eso, por ejemplo, voy a reemplazar sin unidades, solo valores. Más 0,6 por 35. Entonces la velocidad sería eso. Vamos a ver, a sacar acá. Va. Ya, entonces sería 331,3 más 0,6 por 35. 331 más 0 por 35. Sería 352,3. Entonces, ese es el valor que tenemos. Yo sigo haciendo algo. Ya, 352,3. Entonces, sería acá 352,3. Y todo eso es metros por segundo. Esa es la velocidad que nosotros vamos a utilizar para sustituir en el problema que nos piden, ¿no? Pero ojo, en el problema que nos piden a nosotros en realidad la velocidad de la fuente. O sea, ¿qué quiere decir? De este formulario debemos despejar esa velocidad. Ya, entonces nos vamos a ir al despeje. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer para despejar todo esto? Lo que voy a hacer acá, por ejemplo, sería que todo este denominador voy a llevar acá a multiplicar y esto que está multiplicando directo voy a llevar acá a dividir. Ya, entonces 2 pasos a la vez voy a hacer. Entonces sería acá velocidad del sonido más velocidad de la fuente. Eso es igual una línea de fracción. Frecuencia sería de la fuente, paréntesis, velocidad menos velocidad del observador sobre frecuencia del observador. Bueno, una vez ya que tenemos todo eso, lo que vamos a hacer, ¿qué más sería acá? Agarrar y necesitamos esto. Entonces, esta velocidad vamos a llevar al otro lado a restar, ¿no? Con signo cambiado. Sería entonces velocidad de la fuente es igual a frecuencia de la fuente, paréntesis, velocidad del sonido, todo tal como está, bajamos, esto igual, y menos velocidad para nosotros sería velocidad del sonido. Entonces, esa es la fórmula, más acá me voy a venir. Entonces, a eso vamos a reemplazar o sustituir valores. Solo voy a reemplazar valores. Frecuencia de la fuente serían 650 por
Velocidad es esto acá, del sonido. 352,3 menos la velocidad de la persona, 3,33. Entonces, sería hasta ahí. Frecuencia del observador es 500. Luego, menos nuevamente velocidad del sonido, esto de acá. Entonces, eso sería 352,3. Y eso sería, ahí vamos a colocarle velocidad de la fuente. Entonces, para eso vamos a sacar la calculadora. A ver. ¿Y dónde la vamos a ubicar? Por acá. ¿Dónde está? Acá. Queremos moverla a la calculadora, pero no nos deja. Ahí. Acá la vamos a colocar, acá arribita. Ahí. Entonces, sería acá, fracción, sería 650 por paréntesis, ¿dónde está? Ahí. 352,3 menos 3,33, cerramos paréntesis, bajamos 500, luego nos vamos a restar. Entonces sería menos velocidad del sonido. Sería 352,3. Entonces eso sería el valor. 101,36. ¿Ya? Entonces vamos a dejar ahí. Sería 101,36 metros por segundo. Esa sería entonces la velocidad de la fuente para que el observador pueda percibir ese sonido, ¿no? Con esa frecuencia. Bueno, y ahí acabamos todo con este problemita. Esto vamos a borrar, esto y esto, ¿no? Bueno, ahí terminamos todo. No duden en compartir para que así podamos llegar a más estudiantes, ¿no? Bueno, hasta luego.